están? Un gusto poder saludarlos y poder estar nuevamente juntos, al menos de esta manera, poder compartir un tiempo, una reflexión y un momento en el que estoy seguro que Dios nos va a hablar. Quiero compartir con ustedes en este momento, seguir hablando de las convicciones. De la semana pasada que Pablo nos viene hablando acerca de las convicciones, ¿no? ¿Y qué son las convicciones? Pero hoy quiero hablar de las convicciones, pero también quiero hacer un poquito más de referencia a cómo funciona nuestro carácter de acuerdo a nuestras convicciones. Y como bien sabemos, nuestras convicciones es la seguridad que tenemos nosotros de algo, de una verdad o la certeza de lo que pensamos, de lo que sentimos. Nosotros estamos seguros de que tal cosa es así. Y esa es la convicción, ¿no? La certeza de lo que yo creo, la certeza de lo que yo entiendo que es de tal o cual manera. Sin embargo, por otro lado, está nuestro carácter. Y nuestro carácter es un conjunto de rasgos, de cualidades, de circunstancias que nos muestran la naturaleza propia de lo que nosotros creemos. Y de la manera en que nosotros actuamos, ahí se refleja nuestro carácter. Cómo reaccionamos ante las circunstancias, cómo reaccionamos ante el dolor, ante la tristeza, ante la alegría, cómo reaccionamos ante cada situación de la vida. Eso es nuestro carácter. Ahora bien, como estábamos hablando de convicciones, tenemos que encontrar de qué manera se relaciona nuestro carácter con nuestras convicciones. Y es así que quiero, para graficarlo un poco, quiero dar dos ejemplos bíblicos de dos personajes bien conocidos, pero que nos van a ayudar a entender cómo uno de una manera expresó su carácter con sus convicciones y cómo el otro de otra manera también expresó su carácter con sus convicciones. Y el primer personaje del que te quiero hablar es de David. David era un tipo muy apasionado, era un tipo que amaba a Dios, era un tipo que se la jugaba por Dios, era un tipo que en la guerra iba al frente. Dice la Biblia que él desde adolescente fue el que le tiró una piedra y venció a Goliat, que era un gigante, así que era un tipo que no tenía miedo y que claramente era un tipo de carácter firme con respecto a las cosas de Dios y con respecto al temor a Dios. Sin embargo, cuando David cuenta la historia, que cuando David adulteró con Betsabé, apareció el profeta Natán diciéndole lo que había hecho y acusándolo delante de Dios de que él había pecado. Así que ahí podemos ver claramente que David tenía un carácter realmente firme al temor a Dios, porque en algún momento David estuvo perseguido por Saúl, quien era el rey de Israel en ese momento, y lo quería matar. Y David, a pesar de tener 2 o 3 ocasiones de matarlo a Saúl sin que Saúl se enterara siquiera, David no lo hizo. Porque David entendía que Saúl era el ungido de Dios y David tenía temor de Dios. Entonces no se atrevía a tocar al ungido de Dios. Sin embargo, cuando tuvo la posibilidad de estar con Betsabé, ahí su carácter flaqueó. Ahí el tipo fue súper débil y hizo lo que no tenía que hacer. Pero a pesar de todo esto, David sí tenía fuertes convicciones. ¿Y cuáles eran sus convicciones? Bueno, las convicciones de David justamente eran quién era Dios para él. Dios para él era todo, era el ser supremo, era su padre, era el que lo guiaba, era el que le daba fuerza, el que le daba aliento, el que le daba ánimo, el que lo ayudaba a ganar las batallas. Entonces, cuando el profeta Natán se aparece y lo acusa a David de su pecado y lo confronta con su pecado, David se arrepiente, cae en un momento de depresión muy profundo por haber notado cuánto había pecado contra Dios. Y lo más lindo, si es que hay algo lindo, es que en ese momento de crisis tan fuerte que vive David, de ahí sale el Salmo 51. Salmo 51 es un salmo hermoso, un salmo inspirador, justamente en momentos por ahí de bajón o en momentos donde nosotros nos encontramos con que reconocemos nuestro pecado o reconocemos nuestra falta. El Salmo 51 es un salmo que escribió David, que es muy inspirador a la hora de arrepentirnos y rendir nuestro corazón al Señor. Mira, te voy a leer solo algunos versículos del Salmo 51, después vos si querés leerlo completo, pero mira, desde el versículo 1 dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa
y tu juicio irreprochable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¡Wow! Ese salmo es tremendo. Cómo David abre su corazón y se derrama delante de Dios arrepintiéndose y pidiéndole al Señor que no se aparte de él. Y expresándole a Dios cómo él realmente estaba quebrantado y que lo necesitaba. Entonces, ahí podemos ver cómo David tenía un carácter por momentos débil, en algunas situaciones débil, pero una convicción firme. Esa convicción firme fue la que lo llevó al arrepentimiento. Por otro lado, quiero presentarte otro personaje que también lo conoces, que es Sansón, el supuestamente musculoso, el que se come a todo el mundo con las manos. El tipo dice que lo ataban con muchas sogas y él solamente las rompía, hacía fuerza y las rompía. Mataba leones, osos. El tipo era más fuerte que nadie. Sin embargo, Sansón era una persona con un carácter firme, porque era un tipo muy decidido, muy impulsivo, pero sin convicciones. Entonces, al ser una persona con un carácter firme y aparentemente decidido en sus acciones, pero sin convicciones, también es un descontrol eso. Y si vos ves en la vida de Sansón y estudias un poquito la vida de Sansón, te vas a dar cuenta que Sansón hizo de su vida lo que quiso. Hizo realmente lo que se le dio la gana. Porque Sansón sabía que era un escogido de Dios, sabía que era especial entre su pueblo, sabía que tenía un don sobrenatural, sabía que Dios se lo había dado, que era un secreto que él debía guardar, porque el secreto de su fuerza era su pelo, y él no tenía que revelarlo justamente para que no se lo cortaran y lo atraparan. Sin embargo, Sansón, en un momento de debilidad, contó su secreto y lo atraparon. Pero por tener un carácter impulsivo y rebelde, hizo lo que quiso de su vida sin importarle sus padres, sin importarle su pueblo, sin importarle el propósito que él tenía para Israel, porque Dios lo había formado con un propósito para Israel. Y mucho menos le importaba a Dios, mucho menos le importaba la voluntad de Dios, mucho menos le importaba el propósito que Dios tenía con su vida. Y todo esto generó fracasos y destrucción, al punto de dar su vida solo para hacer lo correcto. Esto lo podés ver en el libro de Jueces, capítulo 16. Ahí la historia cuenta que en los últimos días de Sansón, cuando los filisteos lo atrapan, dice que por fin lo capturan, le arrancan los ojos y lo meten al calabozo. Así que hacen una gran fiesta porque habían atrapado a Sansón. Era un premio atrapar a Sansón. Entonces cuando lo atrapan hacen una fiesta. En el medio de esa fiesta dice la historia que lo mandan a llamar a Sansón para burlarse de él, para reírse de él, para divertirse de que por fin lo habían atrapado. Entonces cuando Sansón está en ese lugar, en medio de ese edificio, en esa fiesta, dice que la historia que le pide a la persona que lo ayudaba a caminar, que por favor pusiera sus manos entre medio de las dos columnas que sostenían el edificio. Así que esta persona lo ayuda, él pone sus manos en medio de las dos columnas y él ora a Dios y en su oración le pide a Dios que por favor le diera fuerza para poder tirar abajo esas columnas y que el edificio se venga abajo y matar a todos esos filisteos. Y así fue como Dios una vez más le dio esa fuerza sobrenatural para que él tirara las columnas, el edificio se vino abajo y dice la historia que en esa noche Sansón mató más filisteos que en todos los que había matado a lo largo de su vida. Así que también podemos ver, a diferencia de David, a Sansón, una persona con un carácter decidido, con un carácter firme, pero rebelde y sin convicciones. Entonces, por no tener convicciones claras y mucho menos convicciones del Espíritu Santo, es que a Sansón le fue como le fue y tuvo una muerte trágica. Tuvo una muerte solitaria, con su cuerpo destruido y con sus enemigos riéndose y burlándose de él. Entonces, nuestras convicciones deben venir del Espíritu Santo. Es así como nuestro carácter debe ser moldeado a la estatura de Cristo. Cuando el Espíritu Santo te da las convicciones, vos tu carácter lo vas formando. Te cuesta trabajo, obviamente, porque nosotros
ya nacemos con un carácter. Es un carácter sin formar, se va formando en el camino, pero obviamente tenemos un carácter. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos da la convicción, sobre todo nos da la convicción de pecado. Y también nos da la convicción de su existencia, de su poder, de su amor, de sus abrazos, de su cariño. Y todo eso es lo que en nosotros debe ir formando nuestro carácter. Nosotros debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nosotros, entonces es que nuestro carácter se va alineando a nuestra convicción. Nuestra convicción nos debe llevar a caminar en la voluntad de Dios, mientras formamos nuestro carácter para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mirá lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestra buena noticia, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y la total convicción que nos da el Espíritu Santo. Esto es tremendo. El apóstol Pablo reconociendo que el Espíritu Santo les había dado la convicción de anunciarle la buena noticia, la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que la convicción nos la da el Espíritu Santo. La buena convicción nos la da el Espíritu Santo. Y en esa convicción se alinea nuestro carácter. Mira, te quiero dar una frase. Dice, no importa tanto qué tipo de carácter tengamos. Lo más importante es qué convicción tengamos. Y te la voy a explicar. Porque resulta que cada vos o yo podemos tener un carácter fuerte, débil, bueno, malo, tranquilo, agresivo, como sea. No importa cómo sea nuestro carácter. Porque como sea, nosotros tenemos la posibilidad de moldearlo al carácter. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos moldear nuestro carácter. Pero sí lo más importante es qué convicción tengamos. Porque si nosotros no tenemos la convicción del Espíritu Santo, no tenemos convicción de pecado, no tenemos convicción de juicio, no tenemos convicción de justicia de Dios, entonces podemos hacer un desastre de nuestra vida. Por eso lo más importante es nuestra convicción, ¿sí? No es nuestro carácter. Por ejemplo, yo estoy convencido de mi llamado. Supongamos que mi llamado es el enseñar la palabra de Dios. Esa es mi convicción, estoy convencido de eso. Entonces mi carácter yo lo voy a moldear hacia mi llamado, hacia mi enseñanza de la palabra de Dios. Voy a estudiar la palabra, me voy a inscribir en un seminario bíblico, voy a investigar por otros lados, voy a hacer todo lo posible para ser un buen maestro de la palabra de Dios, porque ese es mi llamado, esa es mi convicción. Yo estoy seguro de que tengo que hacer eso. Por ejemplo, mi servicio. Yo estoy seguro que necesito servir al Señor, porque lo amo, porque necesito agradecerle, necesito demostrarle mi amor a Él por todo lo que Él hace por mí. Entonces esa convicción hace que yo haga todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance para poder servirlo. Y no importa el carácter que yo tenga. Si yo tengo un carácter rebelde, yo voy a esforzarme por doblegar ese carácter porque yo necesito servir al Señor. Si yo tengo un carácter débil en el que yo ante las tentaciones cedo, ante las tentaciones caigo, ante ciertas cosas hago lo que no tengo que hacer, yo me voy a esforzar por arrepentirme, como hizo David, por buscar al Señor, por quebrantarme, por pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder alinearme a la convicción que tengo. Porque es la convicción al servicio, es mi convicción a Dios la que a mí me lleva a hacer lo correcto. Por ejemplo, en mi santidad, yo estoy convencido que tengo que vivir en santidad. Yo hoy no puedo ser santo. Yo voy a ser santo el día que esté al lado del Señor en el cielo. Pero mientras tanto, yo voy caminando hacia la santidad. Yo lucho cada día por vivir en santidad. ¿Sí? Por ejemplo, en mi testimonio. Yo estoy convencido que necesito dar un buen testimonio a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares, porque necesitan ver a Cristo en mí. Entonces yo tengo la convicción firme de que tengo que darles un buen testimonio a la gente que me rodea para que Dios se pueda glorificar en mi vida y los demás puedan creer en Cristo. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo una convicción clara en esto, mi carácter
lo voy moldeando de acuerdo a mi convicción. Entonces nuestro carácter juega un papel súper importante en nuestras convicciones. ¿Y cuál es el papel que juega? Bueno, el papel que juega es el de que nosotros tenemos que conscientemente trabajar y pulirlo y dejar que el Espíritu Santo nos muestre en qué tenemos que pulir nuestro carácter para poder ser firmes en nuestras convicciones. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su muerte en la cruz, en su resurrección y creemos en que somos sus hijos. Bueno, todo eso se tiene que ver reflejado en nuestro carácter. No podemos estar convencidos de ser hijos de Dios y vivir de otra manera. ¿Sí? Por eso nuestro carácter y nuestra convicción deben ser lo mismo. Y para que sean lo mismo, nuestro carácter debe ser moldeado por el Espíritu Santo. Hasta acá llego con la reflexión y seguramente lo vamos a ver más en profundidad cuando hagamos el vivo. Vamos a tener preguntas y respuestas y ahí lo vamos a charlar diferente. Pero espero que el Señor te haya hablado. Orá por esto, que el Espíritu Santo nos convenza de lo que necesite convencernos. Que Dios te bendiga.